Pon la fe en Cristo para matar tu pecado. Por John Owen. Ahora bien, las consideraciones en las que he insistido sobre la necesidad, naturaleza y medios de la mortificación del pecado en los creyentes hasta ahora son más bien cosas preparatorias para el trabajo propuesto que aquellas que lo efectuarán. Es la preparación debida del corazón para el trabajo mismo, sin la cual no se logrará. A eso hasta ahora he apuntado. Las instrucciones para el trabajo mismo son muy pocas. Me refiero a aquellas que son peculiares para él, y estas son las que siguen. Primero, pon en acción la fe en Cristo para matar tu pecado. Su sangre es el gran remedio soberano para las almas enfermas del pecado. Vive en esto y morirás como vencedor. Sí, morirás por la buena providencia de Dios. Verás tu lujuria muerta a tus pies. Pero dirán, ¿cómo debe la fe actuar en Cristo para este fin y propósito? Yo digo de diversas maneras. Primero, por fe llena tu alma con una debida consideración de esa provisión que está guardada en Cristo para este fin y propósito, para que todos tus deseos, este mismo deseo con el que estás enredado, puedan ser mortificados. Por fe reflexiona en esto, que, aunque no eres capaz de ninguna manera en ti o por ti mismo de obtener la victoria sobre tu enfermedad, aunque estés cansado de luchar e incluso estés completamente listo para desmayar, todavía hay suficiente en Jesucristo para darte alivio. Filipenses 4, versículo 13. Esto detuvo al pródigo cuando estaba a punto de desmayarse, que aún había suficiente pan en la casa de su padre. Aunque él estaba lejos de ella, todavía lo aliviaba y lo sostenía, que allí estaba. En tu mayor angustia y dolor, considera esa plenitud de gracia, esas riquezas, esos tesoros de fuerza, poder y ayuda que están guardados en él para nuestro sostén. Juan 1, versículo 16. Colosenses 1, versículo 19. Deja que entren y permanezcan en tu mente. Considera que él está exaltado y hecho príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. Hechos 5, versículo 31. Y si para dar arrepentimiento, para dar mortificación, sin la cual el otro no es, ni puede ser. Cristo nos dice que obtenemos gracia purificadora al permanecer en Él. Juan 15, versículo 3. Actuar la fe sobre la plenitud que hay en Cristo para nuestro suministro es una manera eminente de permanecer en Cristo, porque nuestra inserción y permanencia es por fe. Romanos 11, versículos 19 y 20. Deja entonces que tu alma sea ejercitada por la fe con tales pensamientos y aprehensiones como estas. Soy una criatura pobre y débil, inconstante como el agua. No puedo sobresalir. Esta corrupción es demasiado difícil para mí y está a punto de arruinar mi alma. ¿Y qué hacer? No lo sé. Mi alma se ha vuelto como tierra reseca y una morada de dragones. Y he hecho promesas y las he roto. Votos y compromisos han sido como cosa de nada. Muchas persuasiones he tenido de que había obtenido la victoria y sería liberado, pero estoy engañado, así que veo claramente que, sin algún socorro y ayuda eminentes, estoy perdido y seré persuadido a un abandono total de Dios. Pero aún así, aunque esta sea mi situación y condición, que las manos que cuelgan sean levantadas y las rodillas débiles sean fortalecidas. He aquí, el Señor Cristo, que tiene toda la plenitud de gracia en su corazón, toda la plenitud de su poder en su mano, Él es capaz de matar a todos estos sus enemigos. Hay suficiente provisión en Él para mi alivio y asistencia. Él puede tomar mi alma caída, moribunda, y hacerme más que vencedor. ¿Por qué dices tú, oh alma mía, mi camino está escondido del Señor, y mi juicio ha pasado por alto de mi Dios? ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no desfallece ni descansa? No hay quien pueda medir su entendimiento. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículos 27 al 31. Él puede hacer que la tierra seca y reseca de mi alma se convierta en un estanque, y mi corazón sediento y estéril en manantiales de agua. Sí,
Él puede hacer que este habitar de dragones, este corazón tan lleno de abominaciones, deseos y tentaciones ardientes, sea un lugar para pasto y fruto para él. Isaías 35, versículo 7. Así Dios detuvo a Pablo, bajo su tentación, con la consideración de la suficiencia de su gracia. Bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Aunque no fuera inmediatamente hecho partícipe de ella para ser liberado de su tentación, sin embargo, la suficiencia de ella en Dios para ese fin y propósito fue suficiente para sostener su espíritu. Digo, entonces, por fe, considera mucho este suministro y la plenitud de Él que está en Jesucristo, y cómo Él puede en cualquier momento darte fuerza y liberación. Ahora, si por esto no encuentras éxito para una conquista, sin embargo, serás detenido en el carro, para que no salgas volando del campo hasta que la batalla haya terminado. Serás guardado de un desespero total y de recostarte bajo tu incredulidad, o de apartarte a medios y remedios falsos, que al final no te aliviarán. La eficacia de esta consideración solo se encontrará en la práctica. Segundo, eleva tu corazón por fe a una expectativa de alivio de Cristo. El alivio en este caso de Cristo es como la visión del profeta, porque la visión es aún para un tiempo señalado, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, versículo 3. Aunque pueda parecerte algo largo mientras estás bajo tu problema y perplejidad, sin embargo, vendrá, seguramente en el tiempo señalado del Señor Jesús, que es el mejor momento. Sí, entonces, puedes elevar tu corazón a una expectativa firme de alivio de Jesucristo. Si tus ojos están puestos en Él, como los ojos de un siervo en la mano de su Señor, cuando espera recibir algo de Él, tu alma será satisfecha, Él te librará con certeza, matará la lujuria, y tu fin último será la paz. Solo búscalo en su mano, espera cuándo y cómo lo hará. Si no creyereis, de cierto no permaneceréis firmes. Pero dirán ahora, ¿en qué fundamento puedo construir tal expectativa para que pueda esperar no ser engañado? Como tienes necesidad de adoptar este camino, debes ser aliviado y salvado de esta manera o de ninguna otra. ¿A quién más acudirás? Entonces, en el Señor Jesús hay innumerables cosas para animarte y comprometerte a esta expectativa. Para la necesidad de ello, la he descubierto en partes antes, cuando manifesté que este es el trabajo de la fe y de los creyentes. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Hablando con relación especial de la purificación del corazón del pecado. Versículo 2. La mortificación de cualquier pecado debe ser por un suministro de gracia. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Ahora bien, porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Colosenses 1, versículo 19, que de su plenitud recibamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1, versículo 16. Él es la cabeza de la cual el nuevo hombre debe tener influencia de vida y fuerza, o se deteriorará cada día. Y si somos fortalecidos con el poder en el hombre interior, es porque Cristo mora por fe en nuestros corazones. Efesios 3, versículos 16 y 17. Que este trabajo no se puede hacer sin el Espíritu también lo he mostrado antes. Entonces, ¿de dónde esperamos al Espíritu? ¿A quién esperamos? ¿Quién nos lo ha prometido, habiéndolo obtenido para nosotros? ¿No deberían ser todas nuestras expectativas con este propósito solo en Cristo? Que esto, entonces, esté fijo en tu corazón, que si no tienes alivio de Él, nunca lo tendrás de ningún otro. Todos los caminos, esfuerzos, luchas, que no estén animados por esta expectativa de alivio en Cristo y solo de Él no sirven de nada, no te harán bien. Sí, si no son más que apoyos de tu corazón en esta expectativa o medios designados por Él mismo para recibir ayuda de Él, son en vano. Ahora, para comprometerte aún más a esta expectativa, primero, considera su misericordia, ternura y bondad como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Seguramente Él se compadece de ti en tu angustia. Dice así, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Isaías 66, versículo 13.
Tiene la ternura de una madre hacia un niño que mama. Hebreos 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que él es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo se nos propone la capacidad de Cristo por cuenta de su sufrimiento? Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Acaso los sufrimientos y tentaciones de Cristo añadieron a su capacidad y poder? No, sin duda, considerados absolutamente en sí mismos. Pero la capacidad mencionada aquí es tal que tiene prontitud, disposición, voluntad de manifestarse. Es una capacidad de voluntad contra todas las disuasiones. Él es capaz, habiendo sufrido y siendo tentado, de romper todas las disuasiones en contrario, de aliviar a las pobres almas tentadas. Él es capaz de ayudar. Es una metonimia del efecto, porque ahora puede ser motivado a ayudar, habiendo sido así tentado. Así también en el capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La exhortación del versículo 16 es la misma que estoy insistiendo, es decir, que esperemos alivio de Cristo, lo que el apóstol allí llama gracia para ayuda oportuna. Si alguna vez, dice el alma, la ayuda fuera oportuna, lo sería para mí en mi situación actual. Eso es lo que anhelo, gracia para ayuda oportuna. Estoy listo para morir, para perecer, para perderme para siempre. La iniquidad prevalecerá contra mí, si no viene ayuda. Dice el apóstol, espera esta ayuda, este alivio, esta gracia de Cristo. Sí, pero ¿por qué razón? Lo que él establece en el verso 15. Y podemos observar que la palabra, en el verso 16, que hemos traducido como alcanzar, es para lo que recibamos. Vendrá una ayuda adecuada y oportuna. Diré libremente, esto solo de establecer el alma por fe en la expectativa de alivio de Jesucristo, por cuenta de su misericordia como nuestro sumo sacerdote, será más eficaz para la ruina de tu lujuria y enfermedad, y tendrá un resultado mejor y más rápido que todos los medios más rigurosos de automortificación, en los que jamás se haya comprometido alguno de los hijos de los hombres. Sí, permíteme agregar que nunca alma alguna pereció o perecerá por el poder de alguna lujuria, pecado o corrupción que pudiera elevar su alma por fe a una expectativa de alivio de Jesucristo. Segundo, considera su fidelidad quien ha prometido, lo cual puede levantarte y confirmarte en esta espera y expectativa de alivio. Él ha prometido socorrer en tales casos y cumplirá su palabra hasta lo sumo. Dios nos dice que su pacto con nosotros es como los estatutos del cielo, el sol, la luna y las estrellas que tienen sus cursos determinados. Jeremías 31, versículo 36. De ahí que David dijera que esperaba el alivio de Dios como el que espera el alba, algo que ciertamente vendrá en su momento designado. Así será tu alivio de Cristo. Vendrá en su tiempo, como el rocío y la lluvia sobre la tierra seca, porque fiel es quien ha prometido. Las promesas particulares a este propósito son innumerables, con algunas de ellas que parecen adecuarse particularmente a su condición, que el alma siempre esté provista. Ahora bien, hay dos ventajas eminentes que siempre acompañan esta expectativa de socorro de Jesucristo. Primero, lo compromete a una asistencia plena y rápida. Nada compromete más el corazón de un hombre a ser útil y servicial para otro que su expectativa de ayuda de él, si es justamente despertada y respaldada por aquel que dará el alivio. Nuestro Señor Jesús ha elevado nuestros corazones, por su bondad, cuidado y promesas, a esta expectativa. Ciertamente nuestro levantarnos a ella debe ser un gran compromiso para que Él nos asista en consecuencia. Esto el salmista nos lo da como un axioma aprobado. Tú, Señor, nunca desamparas a los que en ti confían. Cuando el corazón una vez se gana para descansar en Dios, para reposar en Él, Él ciertamente lo satisfará.
Él nunca será como agua que falla, ni en ningún momento ha dicho a la descendencia de Jacob, buscad mi rostro en vano. Si Cristo es elegido como el fundamento de nuestro suministro, Él no nos fallará. Segundo, compromete el corazón a atender diligentemente a todas las formas y medios por los cuales Cristo suele comunicarse al alma, y así incluye la asistencia real de todas las gracias y ordenanzas, sea cual sea. El que espera algo de un hombre, se aplica a los medios y formas por los cuales puede obtenerlo. El mendigo que espera una limosna se sitúa en la puerta o en el camino de aquel de quien la espera. El medio por el cual y los medios en los cuales Cristo se comunica a sí mismo son, y son sus ordenanzas ordinariamente. El que espera algo de Él debe atenderlo en ellas. Es la expectativa de la fe que pone el corazón en acción. No es una esperanza ociosa e infundada de la que hablo. Si ahora hay alguna fuerza, eficacia y poder en la oración o en el sacramento para este fin de mortificar el pecado, un hombre ciertamente estará interesado en todo esto por esta expectativa de alivio de Cristo. Por esta razón reduzco todos los actos particulares, por la oración, meditación y similares, a esta cabeza, y así no insistiré más en ellos, cuando estén fundamentados en esta base y provengan de esta raíz. Son de singular utilidad para este propósito, y no de otra manera. Ahora bien, sobre esta dirección para la mortificación de un trastorno dominante puedes tener 1000 probado esta. ¿Quiénes han caminado con Dios bajo esta tentación y no han encontrado el uso y el éxito de ello? Me atrevo a dejar mi alma bajo ella, sin añadir nada más. Solo se puede mencionar algunos detalles relacionados con esto. Primero, actúa la fe particularmente sobre la muerte, sangre y cruz de Cristo, es decir, sobre Cristo como crucificado y muerto. La mortificación del pecado es peculiarmente de la muerte de Cristo. Es un fin peculiar, sí, eminentemente de la muerte de Cristo, que seguramente se cumplirá por ella. Él murió para destruir las obras del diablo. Todo lo que vino sobre nuestras naturalezas por su primera tentación, todo lo que recibe fuerza en nuestras personas por sus sugerencias diarias, Cristo murió para destruirlo todo. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, versículo 14. Este fue el objetivo y propósito, en el cual no fallará, en su entrega por nosotros. Que seamos liberados del poder de nuestros pecados y purificados de todas nuestras lujurias contaminantes fue su designio. Él se entregó por la Iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Efesios 5, versículos 25 al 27. Y esto, por virtud de su muerte, se cumplirá en varios y diferentes grados. Por eso, nuestro lavado, purificación y limpieza son en todas partes atribuidos a su sangre. Primera de Juan 1, versículo 7, Hebreos 1, versículo 3, Apocalipsis 1, versículo 5. Siendo rociada sobre nosotros, purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9, versículo 14. Este es nuestro objetivo, esto es lo que perseguimos, que nuestras conciencias sean purificadas de obras muertas, que sean arrancadas, destruidas y no tengan lugar en nosotros nunca más. Esto ciertamente se llevará a cabo por la muerte de Cristo, de allí saldrá virtud para este propósito. De hecho, todos los suministros del Espíritu, todas las comunicaciones de gracia y poder, provienen de aquí, como he mostrado en otro lugar. Así lo establece el apóstol. Romanos 6, versículo 2, es el caso propuesto que tenemos entre manos. ¿Cómo viviremos aún en el pecado los que para él hemos muerto? Muertos al pecado por profesión, muertos al pecado por obligación a hacerlo, muertos al pecado por participación de virtud y poder para matarlo, muertos al pecado por unión e interés en Cristo, en y por quien es muerto. ¿Cómo viviremos en él? Esto lo enfatiza en varias consideraciones, todas tomadas de la muerte de Cristo, en los versículos siguientes. Esto no debe ser, versículo 3,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En el bautismo tenemos una evidencia de nuestra implantación en Cristo. Somos bautizados en Él. Pero, ¿en qué de Él estamos bautizados en un interés? En su muerte, dice Él. Si de hecho estamos bautizados en Cristo, y más allá de la profesión exterior, estamos bautizados en su muerte. La explicación de esto, de uno siendo bautizado en la muerte de Cristo, el apóstol nos la da en el versículo 4 y 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es, dice Él, ser bautizados en la muerte de Cristo, a saber, nuestra conformidad con ella, estar muertos al pecado, tener nuestras corrupciones muertas, como Él fue muerto por el pecado, para que, así como Él fue levantado a la gloria, seamos levantados a la gracia y a la vida nueva. Nos dice de dónde proviene que tengamos este bautizo en la muerte de Cristo, versículo 6. Y esto es la muerte de Cristo mismo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, crucificado o colgado. Fue crucificado juntamente con Él, no en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la causalidad. Somos crucificados con Él de manera meritoria, en que en Él nos procuró el Espíritu para mortificar el pecado, eficientemente, en que de su muerte proviene la virtud para nuestra crucifixión. En el camino de una representación y ejemplar, seguramente seremos crucificados al pecado, como Él lo fue por nuestro pecado. Esto es lo que el apóstol pretende. Cristo por su muerte destruyendo las obras del diablo, procurándonos el Espíritu, ha matado tan completamente al pecado en cuanto a su reinado en los creyentes, que no obtendrá su fin y dominio. Segundo, luego actúa la fe en la muerte de Cristo, y eso bajo estas dos nociones. Primero, en expectativa de poder. Segundo, en esfuerzos por la conformidad. Para lo primero, la dirección dada en general puede bastar. En cuanto a lo segundo, la del apóstol nos puede dar algo de luz sobre nuestra dirección. Gálatas 3, versículo 1. Que la fe contemple a Cristo en el Evangelio tal como se presenta muriendo y crucificado por nosotros. Míralo bajo el peso de nuestros pecados, orando, sangrando, muriendo. Tráelo en esa condición a tu corazón por medio de la fe. Aplica su sangre así derramada a tus corrupciones. Hace esto diariamente. Podría extender esta consideración a gran longitud, en varios aspectos, pero debo llegar a un cierre. Segundo, solo me queda, entonces, agregar los puntos principales del trabajo del Espíritu en este asunto de la mortificación, que es tan peculiarmente atribuido a Él. En una palabra, todo este trabajo, que he descrito como nuestro deber, es efectuado, llevado a cabo y completado por el poder del Espíritu, en todas sus partes y grados como: primero, solo Él convence clara y plenamente al corazón del mal, la culpa y el peligro de la corrupción, la lujuria o el pecado que se va a mortificar. Sin esta convicción o mientras sea tan débil que el corazón pueda luchar con ella o digerirla, no se hará un trabajo completo. Un corazón incrédulo, como en parte todos tenemos, evadirá cualquier consideración, hasta que sea vencido por convicciones claras y evidentes. Ahora bien, este es el trabajo propio del Espíritu. Él convence de pecado. Juan 16, versículo 8. Solo Él puede hacerlo. Si las consideraciones racionales de los hombres, junto con la predicación de la letra, pudieran convencerlos del pecado, tal vez veríamos más convicciones de las que vemos. Con la predicación de la palabra, llega una aprensión a la comprensión de los hombres de que son pecadores, de que tales y tales cosas son pecados, de que ellos son culpables de ellos, pero esta luz no es poderosa, ni se apodera de los principios prácticos del alma, para conformar la mente y la voluntad a ellos, para producir efectos adecuados a tal aprensión. Y por eso es que los hombres sabios y entendidos, desprovistos del Espíritu,
No consideran que estas cosas sean pecados en absoluto en las que consisten los principales movimientos y acciones de la lujuria. Es solo el espíritu que puede hacer, que hace, este trabajo con el propósito. Y esto es lo que primero hace el espíritu con el fin de la mortificación de cualquier lujuria. Convence al alma de todo su mal, corta todas sus excusas, descubre todos sus engaños, detiene todas sus evasiones, responde a sus pretensiones, hace que el alma reconozca su abominación y se postra bajo el sentido de ello. A menos que esto se haga, todo lo que sigue es en vano. Segundo, el Espíritu solo nos revela la plenitud de Cristo para nuestro alivio, lo cual es la consideración que detiene el corazón de los falsos caminos y de la desesperación desalentadora. 1 Corintios 2, versículo 8. Tercero, el Espíritu solo establece el corazón en expectativa de alivio de Cristo, lo cual es el gran medio soberano de la mortificación, como se ha descubierto. 2 Corintios 1, versículo 21. Cuarto, el Espíritu solo trae la cruz de Cristo a nuestros corazones con su poder para matar el pecado, porque por el Espíritu somos bautizados en la muerte de Cristo. Quinto, el Espíritu es el autor y consumador de nuestra santificación. Da nuevos suministros e influencias de gracia para la santidad y la santificación, cuando el principio contrario se debilita y disminuye. Efesios 3, versículos 16 al 18. Sexto, en todos los acercamientos del alma a Dios en esta condición, tiene el apoyo del Espíritu. ¿De dónde proviene el poder, la vida y el vigor de la oración? ¿De dónde su eficacia para prevalecer con Dios? ¿No es del Espíritu? Él es el Espíritu de súplica, prometido a aquellos que miran a aquel a quien traspasaron. Zacarías 12, versículo 10, capacitándolos para orar con gemidos que no pueden expresarse. Romanos 8, versículo 26. Se reconoce que este es el gran medio o la manera prevaleciente de la fe con Dios. Así que Pablo trató con su tentación, cualquiera que fuera. Rogué al Señor que se apartara de mí. Lo que es el trabajo del Espíritu en la oración, de dónde y cómo nos ayuda y nos hace prevalecer, y lo que debemos hacer para disfrutar de su ayuda para ese propósito. Pon la fe en Cristo para matar tu pecado. Por John Owen. Colgado en el madero.